extrapolación a un nuevo segmento que no está alejado de las áreas de mantenimiento. Y es que entramos ahora al uso y la localización. ¿Por qué? Porque todos los equipos pertenecen a una sección, no están aislados. El área de producción, el área de torneado, el área de ensamble, etc. Entonces, la sección podría ser el punto del área. Y ya se encontraría en la etapa de uso. Por arriba se encontrará la planta, la instalación, casi en la cúspide de la categoría de negocio y industria. Yo lo he hecho así la norma, porque lo que yo haga en términos de mantenimiento, así sea en una parte, que a veces no se considera, o en un componente, esto a nivel de costo, de estrategia, a largo plazo, se va a ver reflejada en la categoría de negocio. Y ese es por eso, ese es el por qué las empresas hoy en día tienen éxito. Las japonesas, por ejemplo, son un grande ejemplo. Después de la guerra, porque obviamente en la guerra ya había comentado clases de práctica, al inicio, y sirvió para dar pase a la evolución del mantenimiento. Entonces, lo que yo haga en un sistema, en un componente como tarea de mantenimiento, se refleje ¿dónde? Hacia arriba, en la categoría de negocio. En la industria, ¿no? En instalación. Por eso que hablamos de mantenimiento de clase mundial. No solamente mantenimiento colectivo, no hay clase. Y estos son los niveles, por ejemplo. Entonces, por eso es que las áreas a veces dicen, no, el equipo, el sistema es aparte, y el área de negocio es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya lo hemos demostrado que el mantenimiento es una función transversal al producto. Lo que produzcas. Creo que viene a foto de un que tiene ese flash, es su hermano. Tardaría más tiempo en comentar porque es una norma completa. Es una norma muy detallada. Por ejemplo, yo había colocado ese cuadro descriptivo. Si usted quiere ir de la industria, tiene usted que analizar el tipo de industria. Por ejemplo, petróleo, alimentos. Ahora, ¿por qué la norma también? ¿Por qué la taxonomía, jóvenes? Usted en tercera fase, más o menos, va a estudiar lo que es el mantenimiento basado en la productividad. Una estrategia que no es nueva ya, porque ya tiene data de los años 55 en adelante. Entonces, esta estrategia usa o se vale de la taxonomía basada en la norma 14, la norma ISO 14224, para hacer este análisis detallado. Entonces, miren, si hay, por ejemplo, la categoría del negocio, la categoría de la instalación, ejemplos, producción, transporte, acá vemos la información, la planta, el tipo de planta, la forma, la instalación, todo esto ha salido de la norma. Va usted desde el negocio hasta una carcasa que forma parte de un equipo. Por eso dice que hacer mantenimiento, jóvenes, no es digamos, una obligación, debería ser parte. Pon esto más adelante todavía. Parte de la, no sé, en el tuyo, porque tampoco tienes el parte del producto. Ahí lo tenemos. Ahora, si usted quiere llegar a la etapa del equipo y explicarse los equipos, habría que hacer toda una clasificación. Las áreas de mantenimiento se encargan con los grupos de trabajo, hacer clasificaciones exhaustivas. Y esto no se trabaja uno solo, trabajan los técnicos, trabajan los supervisores, todos los especialistas. Ahí vemos los subsistemas, los componentes y la parte fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, acá se hizo también algunas aceleraciones. Hay momentos o hay estados en los que simplemente se consideran los sistemas como tal y ya no entramos a ver el nivel de los subsistemas. Porque a veces no son necesarios, no son tan detallados. Pero, por ejemplo, si yo voy a una industria aeronáutica, sí necesitaría hacer un detalle a nivel de subsistema. Por ejemplo, la norma SAE J1011, 1012, que ustedes bien saben, espero que esté haciendo la lectura de la perspectiva, ¿ya? Fueron creadas con fines aeroespaciales.
John Murray lo extrapola a máquinas industriales, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, en la etapa aeroespacial es donde sí yo necesito conocer a nivel de mi sistema. ¿Por qué? Relevante. ¿No? Es relevante. Si uso un sistema falla, ¿es hacia abajo el error o el daño o es hacia arriba? ¿No? Como categoría de negocio o como ingeniería. Bueno, acá el ingeniero les había colocado algunos ejemplos. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, miren cómo hacemos el desmembramiento de un electrodo, ¿no? A nivel de la taxonomía. Para eso usted tiene que tener mucha experiencia, y si no, tendría usted que recurrir a manuales. Lo primero que hacemos normalmente en mantenimiento y recurrir, ¿no? Tenemos el manual y nos dice, por ejemplo, podemos hacer una subdivisión en 3 sistemas principales, ¿no? O en 3 categorías. Una electrobomba tiene la bomba como tal, el motor eléctrico y el tablero de sistema. Ahora, dentro de cada sistema hay subsistemas, o digamos, componentes, por ejemplo. Ahí tenemos la carcasa, el modelo, si usted entra a RCM, por ejemplo, usted tendría, eso probablemente usted lo haga en prácticas, ¿ya? Tendría que indicarme, por ejemplo, cómo o qué modos de falla tendría una carcasa. ¿Cuáles serían sus efectos? ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿Y cómo yo mitigaría la presencia o que mitigaría, ¿no?, la generación o la aparición nuevamente de una falla en una carcasa? Yo le aseguro que para un solo componente usted encontraría un abanico hasta de 10 posibilidades. Por componente. ¿Es acá? Entonces, usted acá, por ejemplo, yo le recomendaría leer muchos libros sobre análisis de fallas. Aquí la ingeniería de los materiales, la resistencia de los materiales le va a ayudar mucho. ¿Cuántas formas hay que falle, por ejemplo, un rodete? ¿Cuántas formas? ¿Y cuántas formas yo voy a poder mitigar esas fallas? Lo que sucede es que esta taxonomía me ayuda a que a largo plazo, por ejemplo, yo en RCM diga qué tareas de mantenimiento preventivo, qué tareas de predictivo podría hacer para mitigar las posibles fallas de una carcasa. Para eso se hace la taxonomía, jóvenes. Para eso. Y créanme, jóvenes, créanme que en la actualidad muchas empresas, medianas y pequeñas, grandes todavía ya conocen el asunto, no llevan eso, no lo conocen. Como en la mañana hablábamos, ¿no? ¿Yo para qué calculo un indicador? Para que lo tenga como respuesta en tu examen. Puede ser, momentáneamente aquí, pero más adelante tú vas a dirigir un área de mantenimiento. Entonces, el dueño puede ser hasta que no tenga universidad, joven, eres millonario y quiere que tú continúes generando para él, continúes generando resultados. Entonces, si encuentras un problema, el indicador te va a decir, oye, ¿sabes qué? Disminuye este punto o aumenta tal. Para eso es un indicador. De igual manera trabajamos en taxonomía. ¿Qué fallas yo puedo encontrar en tal componente? ¿Y qué forma yo encuentro para mitigarlas, para hacer que mi sistema funcione? ¿Por qué no toda la unidad? ¿No? Bueno, como acá lo ha ordenado el doctor Valencia, está muy bien, ¿no? Esta es una manera de trabajar. Esta es una matriz que se trabaja horizontalmente hablando. Esta es la primera etapa. Claro, usted está recién en la primera fase, está en la primera etapa de conocer el componente, taxonómicamente hablando, ¿no? Bien. Y podemos encontrar más ejemplos. Yo hice, por ejemplo, una investigación de este punto en un área de torneado. Un área de torneado es un equipo más pequeño, jóvenes, pero imagínense, sale hojas de Excel en gran cantidad de las formas en que puede fallar un torno. Imagínense hablar de un tractocamión. Y acá, ojo, que solamente se han considerado los sistemas más críticos. Ahí hablamos de la criticidad. Por eso es que la taxonomía me lleva al estudio de la criticidad. Están ligados, ¿correcto? Acá, por ejemplo, un nivel de potencia, sistema, son todos los sistemas, los más relevantes, los más críticos. Dirección, frenos, chasis. Esto es bonito, amigos, para trabajarlo en grupos, porque en mantenimiento, jóvenes, se trabaja en grupos de trabajo. Ya sea en una planta, casi uno solo no lo podría hacer, porque
tiene que tener la experiencia de que ya sabían nada, ¿no? Y ahí vemos los componentes. En este caso solamente se ha realizado a nivel de componente, parte ya no se ha realizado, parte es muy pequeña, digamos. Es muy probable que no estemos detrás. Pero por ejemplo, si yo analizaría, profesor, una pala de cuerdas, las partes serían importantes. Claro, porque las palas de cuerdas o las palas hidráulicas de gran tamaño, ¿ya? Tienen partes fundamentales como los pernos, por ejemplo, o los bujes que son grandes, ¿no? Son significativamente de un tamaño mayor y requieren su atención. No sé, seguramente el ingeniero les va a pasar algunos videos, ¿no? Por un perno, amigos, un bulón, ya, ni siquiera es un bulón, ¿ya? Una pala de cuerdas ha estado parada más o menos 8 horas, pala de cuerdas, cuya capacidad más o menos son 120 toneladas, una Unceus llega más o menos a esa capacidad, por cada palada. Bueno, no sé si estoy hablando correctamente la capacidad por cada palada. Entonces, imagínense 8 horas, ¿no? Ahí entra usted con los indicadores y ve usted la pérdida que puede tener una sola, ¿no? De las 15, de las 25 o 30 que tengan trabajando en paralelo. Bueno, ese tema del paralelo también es otro punto que usted lo tocará en movilidad. Ya, entonces miren, ahí también el ingeniero había hecho esta subdivisión, ¿no? Este es lo primero, como les digo, lo primero que usted tiene que saber. ¿Ya? Lo primero, lo importante. Bueno, emigramos entonces de la taxonomía y vamos a pasar al segundo peldaño. Miren lo que yo les había comentado hace un momento. Asignar el tipo de mantenimiento que hoy en día se llaman estrategias de mantenimiento. Porque es muy diferente hablar de una estrategia que de una tarea. Una tarea, por ejemplo, es que yo agarre y limpie este salón. Esa es una tarea. Pero si yo junto la limpieza, junto el orden, ¿no es cierto?, junto la distribución, ya hablamos de aplicar una estrategia en conjunto, varias tareas asociadas entre sí, por ejemplo, ¿no? O un conjunto de muchas tareas para alcanzar un determinado objetivo. Dice, ¿qué importancia tiene el activo físico en la producción de bienes y servicios? Jóvenes, no sé si usted se ha dado cuenta últimamente que ya acá, en este curso de mantenimiento, se habla de ¿qué? De activo. Ese es el enfoque. ¿Ya? Ese es el enfoque. Porque un tractocamión, una bomba, si lo ves como un equipo, simplemente lo usas y qué. Pero si es un activo que genera un beneficio para tu empresa. Por eso dice gestión de activos, preservación de activos, mantenimiento centrado en la gestión de activos. Todas las universidades hoy en día, las top 10 del Perú, ofrecen diplomados en mantenimiento acerca de los activos. En caso blanco, todas las universidades, la mayoría, todas las marcas. En ese enfoque. Punto 2. Asignar qué tipo de mantenimiento preventivo se efectuaría o se efectúa a la mano. Asignar el mantenimiento preventivo que debe realizar el operador. ¿Por qué el ingeniero acá coloca en preventivo? ¿Por qué? Señor, ¿es de aquí? Pase usted. Si es de aquí, pase. ¿Por qué coloque preventivo? Miren, ya estamos en qué generación. ¿Qué generación del mantenimiento? Hemos pasado a la quinta. Ya estamos en la séptima. Bueno, yo hasta hace años cuando hice investigación de mantenimiento habíamos emigrado ya casi a la séptima y hemos pasado de la cuarta a la quinta. Eso está asociado al avance de la industria. Entonces el preventivo ya se convierte como, digamos, el mantenimiento esencial, sin dejar de lado al correctivo. El correctivo nunca va a desaparecer y eso ya lo he comentado. No va a desaparecer porque hay tareas que me son más rentables aplicarle un correctivo. Plan. ¿Y para qué vas a usar un predictivo o un preventivo que te cuesta más? Limpiar aquella ventana es digamos una tarea, simplemente. No tendría por qué hacer un cambio en la ventana o hacer otra cosa más. Son tareas. Bueno, dice asignar el mantenimiento colectivo que debe realizar el área de mantenimiento, que debe realizar el operador. Miren, cuando yo hablo de operador, recuerden, estoy hablando también de taxonomía, pero a nivel, ¿no es cierto?, de la faceta del ser humano. Eso se ve después. Establecer el nivel de criticidad. Claro. No sé si acá el ingeniero les va, yo creo que sí, esto es en segunda fase. Todavía hoy día son conceptos, ¿no?
En segunda fase usted va a aprender a utilizar la muy popular y conocida matriz de criticidad. ¿Ya? A ver, alguien me dijo, profesor, si yo tengo una matriz de criticidad muy grande es mejor, o si yo tengo una matriz de criticidad muy pequeña es mejor. ¿Cuándo es mejor? Entonces, en pocas palabras, ¿qué hace una matriz de criticidad? Cataloga, por ejemplo, el nivel digamos, de complejidad, necesidad e importancia de un equipo en una planta. Por ejemplo, si usted va a una minera, la faja transportadora será aquí, esta no será aquí. Ahí. La chancadora también lo es. El molino de bolas, si es que solamente existiera uno, también lo es. Entonces, dentro del pool de máquinas, usted tiene que encontrar o catalogar las matrices. ¿Cómo se hace eso? Con una matriz. Pero la matriz no es cualquier cosa. Pueden ser matrices de 4x4, de 5x5. Entonces, yo me voy a adelantar un poco. Mientras la matriz es más grande, no significa que sea mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si es más grande, voy a catalogar tareas o actividades que no deben ser críticas como críticas. Porque es más grande. Y hay más verdes que amarillas, ¿no? O rojas, en este caso, ¿no? Son 3 categorías. Entonces, lo recomendable es hacer una matriz intermedia, ¿no? Matriz de criticidad intermedia, de tal manera que yo vaya viendo en base a, por ejemplo, riesgos al operador, al medio ambiente, al equipo, qué pasa si mi equipo está parado, qué me causaría, ¿no? A mi nivel intermedio. Normalmente es una matriz de 5x5, 5x6, ¿no? Más o menos en ese tamaño lo que he recomendado. A ver, por ejemplo, cuando yo categorizo los equipos en nivel de criticidad 1, ¿a qué encuentro? ¿Quiénes encontramos ahí? Encontramos, por ejemplo, a los equipos críticos. Equipos que dicen, miren ese término. Eso la norma SAE J1011 le va a enseñar. Lee esa norma. Ese es el vocabulario del ingeniero de mantenimiento. ¿Ya? No deben fallar. Una faja no debe fallar. En la fundición, un horno no debe fallar. No debe fallar. No debe fallar. Grip, medular, ¿no? En donde probablemente no haya un stand-by de otro equipo para que suprima, ¿no es cierto? O digamos, en este caso, reemplace, ¿no? al equipo principal. No debe fallar. Entonces, por ende, profesor, aquí el nivel de complejidad, o sea, el nivel de criticidad es alto, y es donde yo debo de aplicar la mayor cantidad de estrategias que reserven ese equipo. La criticidad nivel número 2, semicrítico, equipos que no deberían, miren el verbo, ahí es diferente, no deberían, pero en algún momento puede hacerlo. No debería. El 3, no crítico, que vendría a ser el resto. Ya lo ha dividido en 3 partes. Pueden haber más, nivel 4, nivel 5. Creo que acá también lo estaba explicando en este punto. Ahí está. Miren lo que dice, ¿no? Un equipo cuya falla ocasionaría daños. Hay una norma, la PAS 55. Bueno, hoy día es otra norma. La PAS 55 fue reemplazada por la ISO 14.000. ¿No? La ISO 14.000. Es una norma por ahí. ¿Qué pasó con esta norma? Si usted la analiza, porque todas son normas, ¿ya? La persona es importante. La persona es lo más relevante en el medio ambiente. Si falla este equipo, ¿cuáles son sus consecuencias ambientales y de persona? Cuando usted agarra ese N, va usted a hacer una matriz de decisión y allí se va a recordar. Y si falla un equipo altamente crítico o con nivel de criticidad 1, ocasionaría daños corporales. Eso está hablando de la persona. Y después entran las manos, caldero, grúas, elevadores, hornos, etc. Un equipo cuya falla ocasionaría importantes daños. Esto el doctor lo ha sacado de la norma. No es que solamente lo ha puesto. Eso es norma. Eso es norma. Eso es norma. 2 equipos que no deberían fallar. Continúa siendo un equipo importante, pero una falla en esa máquina no tendría un fuerte impacto. Hablábamos aquí del stand-by. El compañero decía, pero yo puedo tener 5 bombas de lodo, ¿no? Bombeando de lodo, relajos, pero puedo tener unas 3 en stand-by, ¿no?
en espera o trabajando en paralelo, y la otra pues, te sugeriría o reemplazaría si es que la otra fallara. El resto, claro, se tiene equipos en los cuales, en caso que no se encuentre tiempo para realizar una tarea de mantenimiento preventivo, se puede programar, lo que no afectaría sustancialmente la efectividad del programa. Sí. Para el nivel de criticidad, tú, ¿no? O sea, si se refiere a daños corporales, ¿también llegaría hasta el nivel de muerte? Sí. Sí. Gracias. Eso está explicado en esta norma que les digo. El nivel de muerte, como es un nivel crítico, creo que lo cataloga como categoría 5. Por ejemplo, hicimos un análisis con las paletas de una turbina, ¿no? Las paletas de una turbina. Y eso, por ejemplo, si es que el operador está cerca, ¿no? O se realiza, o, digamos, tiene un daño permanente, de alrededor estén personas trabajando, o permanentemente el equipo esté cerca a personas, entonces se relacionaría la muerte que generaría el nivel 5 de criticidad alta. Daños al medio ambiente también, por ejemplo, dice ahí la norma, daños al medio ambiente, si por ejemplo es reversible, tiene una categoría. Si es irreversible, por ejemplo la contaminación de los ríos, cosas que no se pueden resolver nunca, entonces ya eso es un nivel mayor. No recuerdo exactamente lo que son por niveles, por los categorías así, niveles. Parte 3 dice, hacer la lista de verificación. ¿Qué cosa es una lista, no? Un famoso escuchar, ¿no? Checklist. ¿Sí? Cuando usted ingresa su vehículo, miren, sistema sencillo, ¿no? Usted ingresa su vehículo a un concesionario, a un taller de mantenimiento, hace un checklist de lo que usted está dejando, cómo está usted entregando el vehículo. Como dice esta indicación, el documento que indica los puntos que se deben inspeccionar periódicamente en cada marca, antes, durante su operación, normalmente realizado por el operador. Otro punto que está hablando aquí el compañero ya es una aceleración, el operador. La confiabilidad considera al operador en el nivel 8, en el nivel 7 inclusive, porque te dicen que si este equipo ha fallado es porque en algún momento el operador no tuvo la suficiente capacitación para poder mantenerlo. Y eres tú, como responsable del área, parte del apunto, no lo has capacitado. En la mañana hablábamos del rendimiento, el indicador llamado rendimiento. Y el rendimiento es el equipo de mantenimiento, se aplica a equipos, personas, equipo de mantenimiento que realiza el mantenimiento en la marca. Entonces, muy probablemente a lo mejor el rendimiento es bajo porque el operario no conoce el equipo muy bien o está haciendo tareas que él no es de su dominio. Por eso es que el rendimiento es bajo. Hablamos del operario. Ustedes van a escuchar un asunto llamado el mantenimiento kantiano, que se basa en 3 ejes, ¿no? El sistema kantiano, que es el entorno, el equipo y la persona. Entonces, ese punto crucial de la persona está siendo mencionado aquí en el tercer paso. Ahora, operador, ¿no? Las listas de verificación contienen las tareas estandarizadas. Contienen el estado de limpieza, chequeo de fugas, búsqueda de elementos sueltos, chequeo de presión, chequeo de temperatura. Pueden ser para tareas diarias, semanales, mensuales. Debe estimarse el tiempo requerido. Yo hago una pregunta. ¿Serán que las áreas de mantenimiento hoy en día revisan esto permanentemente o no? ¿Periódicamente lo harán? Por eso hablamos, de las 5. Bien, no vemos industrias grandes, porque las industrias grandes tienen su RP, tanto su jefe como usted o cualquiera lo ve. Pero hoy en día las industrias, digamos, medianas, pequeñas, que son productivas, no mantienen eso, ¿no? Solamente aplican su correctivo o su reactivo. Está sangrando, lo arregla. Está fallando, solución. Llamo al experto, lo arregla. Pero ya hablamos de sistematización. Por eso es que aquí el paso 3 es hacer la lista de verificación. Y esto tiene que ser dateado. Tiene que entrar a una base de datos. ¿Usted ha escuchado hablar de la minería de datos? Con Big Data también. Que quieren hacer una tesis de mantenimiento. En ningún momento ha llegado una idea como esa. A mí me parecería fabuloso.
ideas modernas, porque yo sigo escuchando de las convencionales, porque voy a hacer un RCN, eso ya estará, ¿correcto? Aquí el ingeniero les ha colocado una lista de chequeos convencional. Usted como futuro practicante de esta área, si se encuentra en esta área, muy bonita esta área, jóvenes. Los que han trabajado ya en contacto, aprende bastante, pero más se aprende en proyectos. Todos van por ahí. Van por ahí. Usted se educa, ¿no? A ver qué parte tenemos, fue realizado correctamente. ¿Qué pasa si requiere lubrificado? Pues no lo va a llenar, ¿no? Porque una vez tiene una cierta experiencia. Por eso hablamos de 3 niveles. Hablamos de 3 niveles. El nivel básico, el de conocimiento, ya hay tareas avanzadas. Requiere ajuste, requiere reemplazo, va llenando. Ya. Voy a cerrar. Espero que tengan la lista ya. A ver, atención por favor, voy a cerrar aquí, ¿ya? Voy a cerrar aquí. ¿Qué cosa es una OT? Hora de trabajo. Una hora. Entonces, si hablamos de que vamos a analizar desde el negocio, o sea, desde arriba hasta la parte, el uso de las OTs jóvenes es, por así decirlo, es como tu cuaderno, ¿no? Es como tu lista de apuntes, lo que tú haces. La OT no es un juego. Seguramente ustedes han escuchado, bueno, no sé, a lo mejor el ingeniero les presenta el video de Esmeraldas el desastre, que era en aquel accidente que ocurrió en las plataformas de petróleo allá en Europa del Norte, donde aplicaban mantenimiento, la gente estaba calentando ingenieros, sabían, pero por no cerrar correctamente un hotel, murieron más de 50 personas, se perdieron muchas vidas. Obviamente los daños económicos pasaron eso en contra, por un problema que ahí precisamente se presentó, la falta de comunicación. En una OT, amigos, en un papel, porque en ese entonces no estaba tan sistematizado ese sistema, y fue un papel, así un papel que no fue cerrado correctamente. Estamos hablando de bombas petroleras, ¿no? Estamos hablando de equipos de alta criticidad. Y por un papel que no fue comunicado a tiempo, se perdió. Por eso el ingeniero puso esto. El cuarto paso es es una instrucción por escrito que especifica el trabajo que debe realizarse, incluyendo detalles sobre la preparación, el requerimiento del personal, todo lo que es la radiografía del equipo en cuanto a trabajos y mantenimiento se realiza, es la orden. Cómo está el equipo ahorita, si han dejado abierto algo, si han dejado cerrado algo, si falta ajustar algo, todo eso está en la orden de trabajo. Y ahora son sistematizados, porque todo está en el RT. Como orden de trabajo nos permite elaborar un plan y programa para establecer cómo y cuándo se va a ejecutar. Permite representar el costo de mantenimiento por hora. Bien. En toda OT deben incluirse el tipo de trabajo, descripción del trabajo, el tiempo necesario, las herramientas necesarias, repuestos, bosquejos. Y lo más importante, como dice aquí, dentro de la descripción del trabajo, está el estado actual del trabajo. Por experiencia yo sé, jóvenes, que no todas las zonas de trabajo se cumplen en la jornada de las 8 horas en un turno. Probablemente se termine en el siguiente o se termine mañana. Pero si usted no lo detalla, créanme que es crítico eso. Bien, miren ustedes ahí, ¿no? Que han hecho una película que se llama, no sé, una película que es muy bonita, tiene la misma trama sobre esto. Entonces, ahí mostraremos, ¿no? Una orden de trabajo como tal, partes. Miren qué tiene, ¿no? Ya hablamos de código, la ubicación, el centro de costo. Entonces el centro de costo siempre va a existir.
¿Y a dónde está? ¿A qué área corresponde? ¿No? Mantenimiento o producción. O si la producción lo ha requerido, ahí está su reporte. Entonces el tipo de hotel, el tipo de mantenimiento, la recticidad aparece, las fechas, las horas, por quién fue emitido, quién fue solicitado, autorizado por quién, digamos que es la parte informativa de acá de la descripción, las herramientas que se usaron, los suministros, las aquí es importante las observaciones. Se está dejando así en equipo, falta realizar este proceso, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta acá mi ayuda. Una pregunta de este asunto.